La palabra de esta semana de la Escuela de Evangelismo la podemos encontrar en Hechos 19, del 1 al 7. Lo voy a leer yo. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas, hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. El título de esta semana es El avivamiento personal. Eh, el pastor continuamente nos está hablando sobre el movimiento de avivamiento que ha de levantarse. Podemos ver en las escrituras que hemos leído que ahí estaba el pastor Apolo, que tenía un contenido, tenía un conocimiento. En el capítulo anterior, en el 18, nos habla de que era alguien que conocía muy bien las escrituras y que en Corinto hizo un ministerio donde dejó discípulos. ¿Qué ocurrió? Que es muy importante de quién escuchamos el Evangelio. Es muy importante bajo qué persona también recibo entrenamiento. Porque tal cual Apolo, que podemos ver en el capítulo 18, como después de predicar, Priscila y Aquila lo llaman aparte y lo corrigen un poco o le terminan de formar ese camino de Dios, camino de salvación que él estaba hablando. Y al igual que Apolo, pues la condición de los discípulos, donde eran personas fieles a Dios, personas que se reunían en las sinagogas, personas que realmente creían y vivían una vida de fe, pero que al igual que su maestro Apolo, pues tenían el mismo nivel. Y Pablo les pregunta: ¿has recibido el Espíritu Santo? Y ellos contestan: ¿qué Espíritu Santo si ni siquiera hemos oído hablar de él? Ese es el nivel que ellos tenían. Por eso, precisamente, no se levantaba la obra que más tarde se levantó, si sigues leyendo hasta el versículo 10, después lo hablaré más adelante, la obra donde a través de esos 12, toda Asia recibe o escucha el Evangelio. Todas las personas en Éfeso, en Asia, escuchan el Evangelio. Hasta ahora, porque no han tenido ese avivamiento personal, porque no han cambiado su estado espiritual, es que Dios no podía obrar a través de ellos. Por eso, cuando hablamos de avivamiento, podemos pensar en que se reúne mucha gente en mi iglesia, que de repente pues hay mucha gracia en mi iglesia, viene mucha gente, crecemos, pero más allá de eso, lo más importante es que se levante el avivamiento personal en cada uno de los pastores, en cada uno de los obreros. Así como personalmente yo me voy levantando con la respuesta, la iglesia empieza a recibir respuestas y se levanta la iglesia como aquella que puede transformar el campo, que puede realmente desafiar para toda la época. El pastor esta semana ha dicho que quiere desafiar para ayudar a las iglesias dependientes. Hay muchas iglesias que se han plantado, que han comenzado y podemos ver pues que tienen dificultades. Ustedes, que muchos llevan muchos años haciendo la vida de fe, que son incluso pastores o obreros de iglesia, saben de lo que estoy hablando. Son iglesias que aparentemente pues se ve que les falta una economía, que no pueden subsistir por sí mismos por falta de economía, por falta de creyentes, por falta de administración, de gente que pueda trabajar dentro de la iglesia, que pueda colaborar con la iglesia. Siempre son los mismos y son muy pocos, entonces son carentes de muchas cosas. Y esto genera un ambiente donde la iglesia pues no depende de sí misma, sino que depende de ciertas ayudas, de que el pastor esté trabajando teniendo dos trabajos, de que hagan un centro
social para ayudar a la sociedad, a la comunidad de alguna forma, y de esta forma el gobierno los apoye económicamente para sustentar, son iglesias que dependen de algo, iglesias dependientes. Ahora, realmente, el pastor, ¿qué es lo que dijo? Yo quiero ayudar a esas iglesias y veo que la ayuda que ellos necesitan no es economía porque les falta economía, no es ir a su iglesia a hacer campamento evangelismo con los pastores, con los obreros que estamos con él. Y venga, y hacemos campamento, evangelizamos a varios, los traemos a la iglesia y ya, creyentes, y nos vamos. No se trata de eso, porque más importante que incluso traerlos a la iglesia es que haya alguien preparado y formado para poder ayudarlos continuamente y que puedan crecer, que puedan echar raíz en la iglesia. No se trata de traer un programa informático para la administración de la iglesia. No es porque les falten estas cosas que son dependientes, sino que es la condición y el estado espiritual del pastor, los obreros y la iglesia en sí, cada uno de los creyentes. Pablo llegó a Filipos, encontró a Lidia, después a la muchacha endemoniada que recibió el Evangelio, el carcelero y su familia. Lidia y todos los que tenían relación con ella empezaron a recibir el Evangelio. Esa iglesia fue independiente desde el principio. No es porque falten estas cosas que sean dependientes, sino es el estado espiritual que tiene el obrero, que tiene el pastor, que tiene la iglesia en sí. Por lo que lo más importante es que se avive personalmente cada uno de ellos con la palabra, que puedan recibir esa gracia, que puedan entrar bajo esa concentración limitada que va a cambiar lo que está grabado en ellos, su raíz y su naturaleza. A lo largo de estos años yo he visto algo muy extraño. ¿Qué es extraño? Yo he visto cómo el Evangelio se ha predicado y cuando entra el Evangelio a una persona lo ha cambiado por completo. Se predica la palabra de Dios, se predica el Evangelio y cuando este mensaje entra a la vida de una persona, a la vida de un pastor, lo cambia con lo que él tiene. Con lo que él tiene y ha tenido hasta ahora que no le ha funcionado. Es porque eso está grabado en él y todo lo asimila, lo relaciona, lo amolda, acorde a sus propios moldes y en vez de recibir el Evangelio tal cual, lo recibe de una forma que al entrar la palabra y el mensaje cambia en él, de una forma que no funciona. Pasa el tiempo, yo he probado ir a Darapán, yo he probado ir a Corea, yo he probado a creer en Jesucristo, yo he escuchado los mensajes, yo he estado en las escuelas de evangelismo y no me funciona. Acaban pensando de esta forma. Es el estado espiritual que tiene una persona. Por ese estado espiritual de los creyentes que había en Éfeso, esos 12 hombres que creían en Dios, que creían en el mensaje que Juan el Bautista predicaba, que era que tenían que creer en aquel que viene después de él, en Jesucristo. Ellos creían, tenían una fe de creer en Jesús y de estar esperando en Dios. Pero ¿qué no había cambiado en ellos? Su estado. No había venido el Espíritu Santo, no había venido la vida, no habían recibido la vida, por eso no podían compartir vida, por eso no se levantaba la obra a través de ellos. Pablo estuvo 2, 3 años concentrado con ellos, aparte después en la iglesia de Tirano, en la escuela de Tirano, compartiéndoles el Evangelio. ¿Haciendo qué? Cambiando su estado espiritual. Y eso se convirtió en la iglesia de Éfeso. A través de estos discípulos, la iglesia de Corinto se levantó. He recibido, en otras palabras, he recibido la salvación, pero no la disfruto. Han recibido la salvación, pero delante de mi problema, de mi circunstancia, en el momento de dificultad, no puedo recibir esa bendición, no puedo disfrutar de esa bendición de la salvación. ¿Lo entendéis, verdad? Porque lo han oído, porque lo han leído, han entendido que a través de Cristo han recibido la salvación, pero delante del problema, cuando me viene la situación o circunstancia inesperada, la crisis, no puedo creer en Dios
no puedo creer en Jesucristo, no puedo disfrutar de esa bendición de que soy salvo. Y todo se derrumba. Eso es por una incredulidad que hay en ti. Eso es por una incredulidad base que hay en nosotros que nos impide realmente creer que Él lo ha consumado todo, que Él realmente tiene un plan en todas las cosas y que Él está obrando centrado en la evangelización del mundo y que ahí en medio estoy yo. Por eso somos bendecidos. No es por otra cosa. No es por la familia en la que has nacido, el lugar de donde has nacido, lo que tienes, que eres bendecido, sino porque puedes confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque te has levantado como ese instrumento escogido para predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso fue bendecido, bienaventurado Pedro, porque hizo esa confesión, no porque tenía otras cualidades. Esta semana pasada enterramos a la esposa de un pastor amigo mío, 41 años, por cáncer. La detectaron cáncer, en 10 meses ha fallecido, con una hija de 10 años que tienen. Pastor, al igual que yo, está muy ocupado, más ocupado que yo, viajando de un lado a otro, al extranjero también. Su esposa le detectaron cáncer y en 10 meses ha fallecido. ¿Qué es lo que nos dicen alrededor? ¿Cuál es el ambiente que hay en la iglesia? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué es lo que piensan los padres de la mujer, la hermana ya fallecida? Qué duro es ver a un padre, para un padre ver a su hijo fallecer, a su hija fallecer. Lo natural, sabiendo que todos nos vamos, pues es que los hijos enterremos a nuestros padres. Pero qué duro es si tiene que ser al revés, con 41 años y una niña de 10 años. ¿Por qué Dios permite esto? Si su esposo es evangelista, su esposo de verdad es solo para el evangelio, el campo, no hace otra cosa. Si incluso en la necesidad no acude a su familia y se queda en el campo predicando y tiene que viajar a un lado a otro y es solo evangelio. Y está predicando este mensaje tan importante que está trayendo tanta bendición y cambio a iglesias y a naciones. Si tenemos el evangelio, ¿por qué estas cosas? ¿Por qué permiten estas cosas? ¿Por qué Dios permite esto? No creemos en Dios, creemos en mi estándar. No vivimos bajo el plan de Dios. Es el yo y lo mío y mi éxito. El pastor, amigo, el esposo, daba su testimonio porque ha visto a su esposa en este proceso durante 10 meses. Y dice que ha cambiado por completo. Ellos empezaron a ser novios cuando estaban estudiando en la universidad. Él no tenía ni idea de ser pastor. Estaban estudiando en la universidad, se enamoraron y después él se hizo pastor. Y ella automáticamente la mujer del pastor. Pero es una chica que es creyente, que sus padres son creyentes, pero que nunca ha tenido el interés ni ha puesto su corazón en la evangelización del mundo, ni en el evangelismo, ni en las misiones. Y dice que unos días antes de morir, en cama ya en el hospital, por los dolores, ella estaba orando de madrugada. Mi amigo el pastor, mi amigo el pastor que la acompañaba en la cama los últimos días, se quedó dormido, pero al despertar, se despertó porque oía que su mujer estaba orando. Entonces puso así el oído para ver si es que está orando porque la duele o para que Dios la sane, le dé una oportunidad más. ¿Por qué estaba orando? Y se dio cuenta de que ella pues ya había pasado todo ese proceso. Realmente pues estaba reconociendo lo importante. Dios le había guiado esos 10 meses a través del cáncer para llegar a cambiar su estado espiritual por completo y disfrutar del reino de Dios hasta ahora, para eh, ir al cielo y seguir disfrutándolo. ¿Qué oración estaba haciendo ella? Señor, perdón porque no he valorado el Evangelio
no tenía ese gran valor el Evangelio y no ha sido una prioridad para mí hasta ahora. Señor, perdóname porque he vivido toda mi vida sin tener nada que ver con el evangelismo y las misiones. Perdóname porque ahora me doy cuenta, pero en toda mi vida no me he dado cuenta del gran valor que tienen los evangelistas, mi pastor, mi esposo que también es pastor, y la gran bendición de estar en la corriente de la iglesia que realmente está haciendo la evangelización del mundo y yo no he podido poner mi corazón en ello. Perdóname por haber vivido así. Ahora me doy cuenta. Su estado ha cambiado por completo. Por eso mi pastor dijo, su problema no era el cáncer, era el estado espiritual que tenía. Tenía un estado espiritual a través del cual Dios no podía obrar a través de ella. Imaginar que Dios obra y la sana el cáncer. ¿Sería respuesta para ella vivir otros 40 años más sin tener nada que ver con el evangelismo, las misiones, sin tener nada que ver con el plan de Dios, sin viniendo a la iglesia, te sientas en la banca, acaba el culto y te vas a tomar un café y te vas a comer? Esa era su vida, donde no oía la voz de Dios, donde no podía descubrir las respuestas que Dios le estaba dando. ¿De qué te sirve vivir 40 años más así? Pues humanamente, físicamente, nosotros que vemos mucho lo humano y lo físico, pues es una pena porque es muy joven para fallecer. Pero mirando la eternidad, ahora que está en el reino de Dios junto con Dios, donde todos iremos eternamente, el ir antes no es que sea tan malo. Sobre todo, es que ha podido cambiar su estado espiritual. ¿Cuál es la respuesta? Ha sido un gran mensaje para toda la iglesia. ¿O será que ella era la única? ¿Cuántas personas habrán sentido reconocidos con esa oración cuando el pastor lo dijo en el púlpito? Más aún, la hija que ha perdido a su madre, pero ¿qué imagen se ha quedado grabada de su madre tan importante del Evangelio? Donde su madre al final confiesa y lo da todo, dándole esa importancia al Evangelio. Le hizo hasta un vídeo a su hija, que lo verá toda la vida, donde le habla de estas cosas, de cómo ella ha vivido y de la importancia del Evangelio. Como suelo decir, ¿qué es independiente? O sea, ¿qué es que sea independiente? No es la falta de economía, creyente o administración, sino el estado religioso que hay en ello. Son creyentes, pero viven una religión, no la vida en sí. Ese es el estado de los discípulos que estaban en Éfeso. Ese es nuestro estado en muchas ocasiones. De tal forma que cuando nos viene un problema, no podemos ni reconocer a Dios, ni entender cuál es el plan de Dios, ni siquiera disfrutar de la salvación. ¿Por qué? No creo en Dios. No creo que Dios esté obrando en medio de esta situación. ¿Cómo Dios va a permitir esta crisis? ¿Cómo esto va a venir de Dios? Entonces, lo primero que sale es mi pensamiento, mis planes, mi humanismo, mis cálculos para esquivar o evitar ciertas circunstancias, cuando ahí Dios es algo que Dios ha permitido y que Dios tiene un plan. ¿Qué es lo que no creo concretamente? Teniendo ese estado de religión, no creo en la soberanía absoluta de Dios. Por eso no puedo creer lo que está pasando. ¿Cómo esto va a venir de Dios? No lo puedo recibir. Por eso, ¿qué es lo que no veo? El plan de Dios. No veo tampoco que hay una respuesta de Dios. Antes que nada, tienes que cambiar el estado espiritual por el cual Dios no te envía a las personas. Si yo soy la persona que tiene estas seguridades, Dios te guía por el proceso para cambiar aquello necesario en ti. Si de verdad eres la persona que Dios ha llamado para la gestión del mundo, yo tengo esa seguridad y tranquilidad de que Dios va a ir moldeando mi vida, cambiando de la forma necesaria para que su plan, por el cual Él me ha predestinado, yo pueda ser llamado y usado acorde a ese plan.
Entonces, si para lo que Él me ha llamado hay algo que es impedimento en mí, yo sé que Él me va a guiar a través de los encuentros de bendición, a través de todas circunstancias, y me va a cambiar. Por lo que oro es para darme cuenta antes de que me duela. Lo normal es tener una vida donde puedo disfrutar del estado de recibir la respuesta de los 5 básicos. Recordamos los 5 básicos, ¿verdad? Al cambiar mi estado espiritual, los encuentros, la familia, en mi puesto de trabajo o mi oficio y en la región en la que vivo. Hasta los no creyentes tienen estas 5 áreas en su vida. Lo que pasa que están todas derrumbadas. Como no disfruto del Evangelio, como mi estado espiritual no ha cambiado, ni los encuentros que tengo son de bendición, sino son de perdición. Me encuentro solo con estafadores, me encuentro con solo gente que se quiere beneficiar de mí, me encuentro con solo gente que se quiere aprovechar o que me engaña, encuentros que no me llevan al Evangelio, sino todo lo contrario. Mi familia está derrumbada, mi economía está derrumbada, en mi puesto de trabajo con mi especialidad no me funciona y en la región donde vivo no me levanto como respuesta a mis vecinos. Todo lo contrario, si ellos viven mejor que yo y si predico a alguien me dicen, créetelo tú. ¿Qué estado tenían aquellos que se reunieron en el aposento alto de Marcos? No era que tenían mucha economía que por eso les funcionó. No es porque eran muchos que les funcionó. No es porque tenían una gran administración, tenían mucha persecución. Su estado espiritual era completamente diferente. Si has recibido la salvación por Cristo, ¿qué relación tienes con Él? Esto es todo. Así como te relacionas con Él y puedes experimentar esto, todo lo demás lo va haciendo el Señor en tu vida. Al igual que Dios obró con Felipe. Su- si, si yo al conocer a Cristo se levanta ese cambio en mí, en mi vida, después, acorde el horario de Dios, veo el evangelismo en mi vida. Si Dios me ha llamado por su plan, será Dios el que me cambie y haga que funcione en mí. Dios a Pedro le dijo que sobre su confesión levantará su propia iglesia. Si has recibido la salvación, ya lo tienes todo. Solo tienes que creerlo. Que tu estado espiritual cambie para encontrarte con Dios, donde encontrarte con Dios y donde tienes que caminar, es lo más importante que ha de levantarse en tu vida. Entonces, cambiando tu estado espiritual, tu estado de religión, a un estado espiritual donde puedes creer que bajo todo está la soberanía de Dios. Puedes creer en esta soberanía absoluta. Si no crees en esto, es porque realmente no creo que Dios tenga el control o sea el dueño de mi vida. Por eso lo que no veo es esa predestinación. Dentro de Cristo, Dios te predestinó. Dentro de Cristo, en esta época, Él te llamó. No es que un día recibiste la salvación, sino que Dios ya había preparado tu salvación de antemano. Tu salvación no viene simplemente porque creíste en Jesús, sino que desde tiempos eternos ya estabas predestinado para creer en Él y recibir la salvación. Entonces, ¿qué ves? Si yo estoy disfrutando de esto, veo la providencia de Dios en todas las cosas, porque Él es el que me ha llamado. Él lo ha preparado todo en mí, porque hay un propósito para su vida, para mi vida. Dios lo provee todo para que llegue, lo ha proveído todo, provisto todo para que llegues hasta aquí hoy. Dios lo ha preparado todo en mi vida, a través de problemas, circunstancias, acontecimientos, para que hoy pueda estar aquí con vosotros. Lo ha preparado todo para que pueda aprender coreano, vivir aquí, encontrarme con Darapán y hoy día estar bajo esta corriente, compartiendo la corriente a todo el habla hispana. Y en medio de eso, el encuentro con vosotros. Ahí hay un gran plan de Dios. Aquí hay un gran plan de Dios. Soy los discípulos que Dios ha preparado para que este mensaje del Evangelio sea proclamado, expandido
a todas las naciones de habla hispana. ¿Quién ha provisto de eso? ¿Quién provee de los discípulos? Dios. Dios, entonces, si yo soy el evangelista que tú has llamado, que estás entrenando, preparando como instrumento escogido para llevar tu nombre delante de todas las naciones, dame los discípulos. ¿Por qué Dios no me lo da? Porque me ama y me espera. ¿Hasta qué? Hasta que mi estado espiritual cambie. Pablo tuvo 14 años de un tiempo oculto, donde estuvo en Arabia 3, 4 años y después en Tarso, de donde él era él, confirmando ese tiempo de concentración que estuvo en Arabia durante 3, 4 años, organizando el mensaje del Evangelio, confirmándolo nuevamente en el campo en Tarso. 14 años. Y de ahí se encontró con Antioquía, con la iglesia de Antioquía. Dios es soberano en todas las cosas. Lo ha preparado todo, lo ha predestinado todo y además ha decretado. Él es el que ordena, el que hace las cosas posibles. Tienes que salir del yo para poder hacer el entrenamiento de discípulos, para poder ser capaz de entrenar a los discípulos, para poder ser capaz de experimentar esto y verlo, tengo que escapar del yo, lo mío, mi pensamiento. Y verás que en todo hay un propósito de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. El Espíritu Santo es el que obra en tu vida acorde a este propósito. El Espíritu está en mí. Si es así, puedes creerlo, puedes creer en Cristo y en el Padre. Te darás cuenta que no es que yo creí, sino que Dios vino a mí y obró con su Espíritu en mi vida. Por eso, para que ese avivamiento personal se levante en mi vida y después más adelante en las personas a las que estáis ayudando con la palabra, que es importante que veáis la corriente anterior al evangelio que hubo en esa persona. Pablo llegó a Éfeso y ahí que se encontró que había un pastor Apolo que hizo su ministerio. Estaba Apolo y sus discípulos, que estaban igual. Apolo era alguien que ya había recibido ese cambio a través de Priscila y Aquila anteriormente. Pero al encontrarse con los discípulos de Apolo, tenían el mismo estado espiritual y nivel que Apolo. Era la corriente que hubo en Éfeso hasta ahora, la corriente de Apolo y sus discípulos. Cuando yo soy la persona que tiene el estado espiritual y el evangelio, Dios hace que te encuentres con ellos y conviviendo con ellos, Pablo los cambió su estado espiritual. Si yo tengo la corriente de Apolo en mí, no me funcionará. Sus discípulos tienen la misma corriente y tampoco les funciona. No pudieron cambiar su corriente espiritual hasta ahora. ¿De qué Espíritu Santo nos estás hablando si nunca hemos oído hablar de él? Es Pablo allá donde entraba, él veía la corriente anterior, previa al Evangelio. No sé si puedo hacer algo con el volumen del micro o no. Intentaré acercarme un poco más. ¿Se me oye bien, más o menos? A ver, levantarme el pulgar, ¿sí? Ok. Hay que cambiar este estado espiritual. De verdad, creían en Dios, creían en Jesús, han puesto la sangre del cordero en la puerta, han recibido la salvación y han salido de Egipto, pero en el desierto perecen. ¿Por qué? Físicamente han recibido la salvación, han salido de Egipto, pero no han salido de la oscuridad, no han cambiado su estado espiritual. Aunque sus cuerpos se han trasladado de Egipto al desierto, ellos, su condición espiritual, mental, emocional, todo sigue en Egipto. Han salido de Egipto, pero el éxodo no se trata de escapar de una localidad, de una ciudad.
El éxodo es salir de la oscuridad, cambiar ese yo, lo mío, mi éxito, cambiar lo que está grabado en mí. Por eso cuando vas al campo, ¿qué te encuentras? Que el 90% de las personas no creen en el Evangelio. No han escuchado ni siquiera la palabra de Dios. Y hay un 9% que creen en Dios, que lo han escuchado, pero que en realidad es religión. Y solo un 1% como Priscila y Aquila, totalmente preparados por Dios. Por eso hoy os encontráis con creyentes. En vuestras iglesias tenéis creyentes, hermanos. Tenéis siempre que pensar, hay otra persona. Ayudando a los hermanos que se congregan con ustedes, pensar, en el campo hay otra persona preparada por Dios. Con ese pensamiento siempre el evangelismo. ¿Para qué? Para que se levante ese cambio personal, individual en uno de ellos, ese avivamiento del que hoy estamos hablando. Recibir, reciben la palabra, pero esa palabra cambia al entrar en ellos, de una forma muy extraña, como he dicho. ¿Por qué? Por lo que tengo grabado, por mi raíz, por mi naturaleza, por lo que Satanás ha plantado en mí durante muchos años, por cómo hasta ahora he vivido mi vida de fe. Satanás, utilizando todas las heridas de mi pasado, sigue obrando y me lleva al fracaso. No es que hayan escuchado poco el Evangelio y por eso son dependientes. Entonces hay que hacerles que escuchen más el Evangelio. No es que lo han estudiado poco y tengan que estudiarlo más para salir de la dependencia, sino es mi estado espiritual. Es porque nadie les ha ayudado a cambiar ese estado espiritual. No es porque no lo sepan, no es porque no lo han escuchado suficientemente, sino porque no se ha levantado ese cambio personal. Dentro de todo acontecimiento, situación, ¿qué hay? El plan absoluto de Dios, la soberanía absoluta de Dios. Dentro de esa soberanía, el plan absoluto de Dios. Tengo que ser capaz de ver ese plan de Dios en medio de todo problema, circunstancia, pero no lo veo. Como no he cambiado espiritualmente, ¿qué no ha cambiado en mí? Ni los encuentros, ni mi familia, ni mi puesto de trabajo, ni siquiera la región. Estos 5 básicos. Por eso, al ver la corriente anterior de una persona, puedes ver esto. ¿Realmente han cambiado el tipo de encuentros? Dios le está dando los encuentros con la persona preparada para salvación, para vida eterna. Dios le está dando el encuentro a este hermano con los discípulos para la evangelización del mundo. Ahí te das cuenta si se ha levantado el cambio en una persona o no. Por eso, movimiento de avivamiento, el estado espiritual personal. No se trata de reunir a muchos, sino de qué tipo de personas se reúnen. ¿Quién se encuentra con quién? De verdad que lo es todo. Cada creyente, si les ayudamos a salir del yo, podrán encontrar la misión de Dios para sus vidas. Que salgan del yo para ver que realmente es Cristo en mí. Estoy seguro porque Dios tiene un plan con vuestras vidas, os guía de tal forma que podáis determinar y daros cuenta de que por mí es absolutamente imposible. Hay personas que tienen muy buenas cualidades, que tienen un estándar muy bueno, donde hacen cosas muy bien, saben tratar con las personas y viven, saben hacer las cosas bien en el mundo. A esas personas les cuesta un poco más, porque hay muchas cosas que haces bien. Pero de verdad, Dios te guía a que llegues a la conclusión de que ha de ser por gracia en mí, de que yo no puedo hacerlo, de que ha de ser Dios en mí. Si no salgo de esto, todo es mi estándar, todos son mis criterios.
Yo me di cuenta. Hasta las cosas que son correctas. Estoy conviviendo con unos hermanos y me incomoda estar con ellos. ¿Por qué? Porque están haciendo algo que no es correcto. Porque se comportan de una forma que no debe ser así. Pero es que yo tengo razón. Es que no pueden hacer esas cosas. Es que esas cosas incomodan a los demás. ¿Por qué viven así? Todo es correcto. Pero hasta en esas cosas yo me doy cuenta. Pero es mi estándar. Por eso estoy incómodo. Por eso me quejo. Por eso hay incredulidad. Por eso hay queja hacia la iglesia. Por eso hay queja hacia el pastor. Porque yo tengo mis propios estándares, mis propios prejuicios sobre qué es lo correcto, lo incorrecto, sobre qué es lo que él debería hacer y no debería hacer. Es todo el yo. No puedo salir de ahí. Es todo lo mío. Esto ha de desaparecer para que sea Cristo en mí. No por mi éxito, mi posición, sino saber incluso ponerme en el lugar más bajo, en el lugar que Dios desea, en el momento que Dios desea. He de ser capaz de ver para este movimiento de avivamiento el estado personal, espiritual personal, donde se ve un resultado visible en una persona, a la que un día, de forma inesperada, le viene un problema, o de forma repetitiva, como si fuera una rueda, un destino, empieza a levantarse el mismo problema en la familia, el mismo problema en esta persona. Siempre acaba atrapado en lo mismo. Siempre choca con las personas de la misma forma. Y sus palabras son como cuchillos. Es el resultado, un resultado que es visible, que se ve. Un día, cáncer, enfermedad. Es algo visible, un resultado visible, una conclusión que ha aparecido en su vida. Pero hay un proceso oculto en esta persona que viene desde su pensamiento y su corazón, el cual ha sido influenciado por las heridas del pasado que Satanás y los demonios utilizan en esta persona para llevarles a pensar, a tener dolor en su pensamiento, en su corazón. Es un proceso oculto que le lleva a tener ese tipo de vida o ese resultado visible en él. Por eso caen en compararse con otros, caen con victimismo, caen con complejos hacia otros. Es un proceso oculto en ellos que les lleva a un problema y la razón de esto es el problema fundamental que hay en sus vidas. En otras palabras, es un problema que ha venido a ellos porque están atrapados bajo Satanás. Tienen que abrir sus ojos y cambiar su estado espiritual. Entonces vendrá el avivamiento de iglesia y de campo. Ahí había 12 hombres, discípulos, que al cambiar, ¿qué ocurrió? En el versículo 10, en toda Asia escuchaban, todas las personas escuchaban el Evangelio. Por eso, no se trata de reunir a muchos, sino de quién se reúne. No es que sean dependientes porque faltan creyentes o porque son pocos, sino porque los creyentes que también están no han cambiado. Para ello, primeramente, yo he de cambiar, he de salir de esa dependencia, creyendo en la soberanía de Dios, en la predestinación, en que Él lo provee todo, en que Él decreta por y para su propósito, creyendo quién soy yo y para qué Dios me ha llamado. Al cambiar mi estado espiritual, esos 5 básicos empiezan a venir como respuesta en mí. Los encuentros que Dios me da son diferentes, las familias son restauradas, mi casa se vuelve una casa de misión, en mi puesto de trabajo la economía para el Evangelio es restaurada y me puedo levantar como alguien que salva la región. Apolo se encontró con discípulos. Pablo tenía sus discípulos.
el apóstol Marcos se levantó y un día Dios giró su mirada a Antioquía. Quien se encuentra con quién lo es todo. Cada creyente, para que salga del yo, ha de encontrar su misión, ha de salir del yo y cambiar este estado espiritual. Por eso la concentración. Por eso el fin de semana nos reunimos en un entrenamiento, donde alguno de ustedes se levanta de madrugada, incluso para escuchar el mensaje, porque han entendido el valor y la necesidad del entrenamiento, para que se vive personalmente mi ser, para que mi estado espiritual cambie a un estado donde Dios pueda empezar a obrar a través de mí. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no funciona? No es porque han escuchado poco el Evangelio y tienen que escucharlo más. No es porque no lo han estudiado y tienen que estudiarlo más. Es el estado espiritual que yo tengo por el cual Dios no puede obrar. Por eso esta semana, el avivamiento personal. Cada vez que escuches el mensaje, cada vez que te concentres delante de Dios, que tu espíritu sea vivificado. Es con esta fuerza que viene de Él y gracia que podemos mirar a las naciones, a otras personas y darle la respuesta. Bendigo para que esta respuesta y bendición se levante en sus vidas. Entonces, sus naciones, el habla hispana, también se levantará. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque a través del entrenamiento, a través de los mensajes, a través de la escuela de evangelismo, tú cambias nuestro estado espiritual. Tú nos haces ver la corriente anterior que hubo en nuestras vidas y por qué ahora ha de ser solo Cristo en mí. Señor, obra en la vida de cada uno de los hermanos hoy aquí reunidos para que ese avivamiento personal se levante en ellos y de tal forma como consecuencia en sus iglesias y también en sus países, en sus campos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.